Buenos días gente, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo la segunda parte de hemorragias del embarazo. Ya había subido el de la primera mitad del embarazo y hoy les traigo sobre la segunda mitad del embarazo, que ya me lo venían pidiendo de hace tiempo. Y bueno, no tuve tiempo de subirlo, me dediqué a otros temas y bueno, acá se las traigo. Cuando hablamos de causas de hemorragia en el embarazo, primero tenemos que tener en cuenta otras causas que no son obstétricas, como pueden ser causas generales de discrasia sanguínea, causas ginecológicas como una cervicitis sangrante, pólipos cervicales e inclusive el cáncer de cuello uterino. Por eso siempre es importante hacer un correcto examen físico y anamnesis para descartar otras causas no obstétricas. Ahora, dentro de las causas obstétricas, que es a la que nos vamos a dedicar en este video, tenemos el desprendimiento prematuro de placenta normalmente insertada, placenta previa, una basa previa y rotura uterina. Si tenemos que definir el desprendimiento de la placenta normalmente inserta, tenemos que decir que es eso, es el desprendimiento normal o parcial de la placenta que está insertada en su sitio después de las 20 semanas de gestación y antes del parto. Tiene una frecuencia de entre 0,5 y 1% y su etiología, las causas son muy variables, pero la que más destaca es la preeclampsia, que se asocia con un 40-60% junto con esta causa. Otras causas pueden ser los traumatismos, el hecho de tener un cordón corto, la evacuación brusca de un polidramnios y los embarazos múltiples. En lo que es la patogenia, fundamentalmente cuando hablamos de una preeclampsia, la patogenia se basa en que se produce una arteriolitis aguda de las arterias espiraladas y esto conlleva a que se produzca una necrosis de la decidua basal y esto es lo que hace que se produzca el desprendimiento de la placenta. Por lo tanto, se produce una acumulación de sangre de los espacios intervellosos entre la placenta y la pared uterina. Acá tenemos una imagen donde vemos las arterias espiraladas, el espacio intervelloso y la pared uterina, que es ahí donde se acumula esta extravasación de sangre, produciendo lo que se llama un hematoma retroplacentario, que es signo característico de esta patología. El hematoma retroplacentario puede disecar y separar por completo las membranas, romper las membranas e introducirse en la cavidad amniótica o exteriorizarse, que es lo más frecuente lo que pasa con esta patología. Ahí tenemos la imagen de cómo se forma el sangrado retroplacentario por detrás de la placenta entre la pared uterina. En lo que es la clínica es muy variable dependiendo de cuánto se haya desprendido la placenta. Puede ser una hemorragia muy leve, que incluso puede ser hasta sintomática, no manifestarse esa hemorragia. Y si se desprende menos de un tercio de la placenta, nos encontraremos con signos de anemia, ginecorragia oscura, un útero irritable, doloroso e hipertónico, y un feto que puede presentar bradicardia o taquicardia, que son signos de sufrimiento fetal. Ahora, ¿qué pasa si se desprende más de un tercio de la placenta? Ahí nos encontraríamos con un cuadro de mayor gravedad con riesgo materno-fetal, signos de shock hipovolémico, un útero hipertónico, ausencia de latidos fetales y trastornos en la coagulación. En cuanto al diagnóstico, fundamentalmente nos vamos a basar en la clínica. Cuando a nosotros nos llega esta paciente que tiene un hipertono, que tiene un sangrado, que encima es medio un sangrado oscuro, no rojo rutilante, presenta el feto bradicardia o taquicardia, es doloroso la palpación y tiene signos de anemia, yo con eso ya tengo que tratarla. Ahora bien, podemos usar como herramienta diagnóstica la ecografía, porque con la ecografía nosotros vamos a poder evaluar y notar el hematoma retroplacentario, que acá se los pongo en una imagen. El diagnóstico diferencial, ¿con qué lo vamos a hacer? Con una placenta previa, que en este caso la hemorragia es más roja, rutilante y abundante y no se presenta la hipertonía uterina. Con una rotura uterina, donde vamos a tener en cuenta antecedentes de cirugías o traumas. Y el pronóstico de este cuadro
tanto materno como fetal. El materno equivale a un 20%, mientras que el fetal es el del peor pronóstico, porque es el que mayor riesgo de mortalidad tiene. ¿Cómo vamos a tratar este cuadro? Bueno, como les decía, ante la sospecha clínica necesitamos una inmediata resolución del cuadro. Entonces tenemos que controlar la anemia, o shock si lo hubiera, evacuación uterina inmediata, y si la paciente tiene condiciones obstétricas muy favorables, se puede evaluar el parto por vía vaginal, pero generalmente hoy en día todo el desprendimiento de placenta normalmente insertada se trata con cesárea. Es muy importante el reposo, y recordemos que una de las causas de esto era la preeclampsia, por lo tanto tratar la preeclampsia. Yo les recomiendo que vean el video de hipertensión arterial en el embarazo, se los voy a dejar por acá, donde ahí hablo de la preeclampsia y todo su tratamiento. Bien, ahora pasemos a hablar de otra de las causas de hemorragia de la segunda mitad, donde en este caso es placenta previa. La placenta previa es la implantación de la placenta en el segmento inferior del útero. Tiene una frecuencia de un 0,6 a un 1,4%, y los factores que predisponen a esta placenta son cicatrices uterinas, múltiples cesáreas, miomectomías y los legrados. Nosotros a la placenta previa la podemos clasificar dependiendo de cuánto ocluya o no ocluya el orificio cervical interno, por lo tanto tenemos, inferior, por lo tanto tenemos placenta previa oclusiva total, que ocluye totalmente el orificio cervical inferior, placenta previa oclusiva parcial, que ocluye parcialmente el orificio cervical inferior, una placenta previa marginal, donde el borde inferior placentario llega hasta el orificio cervical inferior, y la placenta previa lateral, donde el borde inferior placentario se encuentra a menos de 7 centímetros del orificio cervical inferior. Es decir que tanto la marginal como la lateral no llegan a ocluir, ¿sí?, el orificio cervical, mientras que la oclusiva total o parcial sí lo ocluyen, sea totalmente o parcialmente. Y en base a esto vamos a tener distinto tratamiento. Ahí les dejo abajo una imagen donde se destacan todos los tipos de presentación de placenta previa. En lo que es la clínica del cuadro, el signo dominante es la hemorragia. Esta puede ser espontánea, roja y rutilante. No va a presentar dolor la paciente ni contracción uterina. Se destaca por ser una hemorragia intermitente y aparece generalmente en los últimos meses del embarazo. Es decir, generalmente en los últimos 2 meses de embarazo. ¿Cómo vamos a diagnosticarla? Siempre la anamnesis es lo fundamental. Acá vamos a diferenciarlo de lo que puede ser un desprendimiento normal de placenta que una placenta previa. ¿Por qué? Porque la hemorragia es indolora, es de aparición brusca, es intermitente y tiene otro color. Recordemos, esta es roja rutilante porque proviene del feto, mientras que la otra proviene de la madre y, digamos, es una hemorragia más oscura, parecido en borra de café si se quiere decir, como habíamos hablado en el primer video, a lo que es el embarazo ectópico. En el examen físico nosotros vamos a evaluar la ausencia de contracciones, la frecuencia cardíaca fetal puede ser normal, y si hacemos una especulocopía vamos a confirmar que el sangrado viene de la cavidad uterina. Como examen complementario, la ecografía es el método auxiliar por excelencia. Acá les pongo dos imágenes ecográficas de una placenta previa oclusiva, una ecografía normal y una con Doppler, donde se puede ver cómo se ocluye el cervix, la propia placenta ocluye el cervix. ¿Cómo es el pronóstico de la placenta previa? Tanto materno como fetal van a estar aumentados por diferentes causas. En lo que son las causas maternas que aumentan la morbilidad son la alta hemorragia y los trastornos adherenciales del útero. Mientras que en la morbilidad fetal esta puede estar aumentada por la prematurez,
la anemia fetal, el retraso del crecimiento intrauterino y que todo esto conlleva que la mortalidad fetal sea de un 25 a 40%. ¿Cuáles son las vías de tratamiento? Si estamos ante una hemorragia grave, se produce la interrupción del embarazo independientemente de la edad gestacional. Ahora bien, si tenemos una hemorragia leve a moderada, se recomienda internación con reposo absoluto, dando útero-inhibición si lo fuera necesario. Vamos a controlar la hemorragia y vamos a evaluar la vitalidad fetal, y en ese momento vamos a producir nosotros maduración fetal con corticoides, y una vez que esté maduro, terminar el embarazo con cesárea. Ojo que también se recomienda, se puede hacer, digamos, el parto por vía vaginal si nos encontramos con una placenta marginal o lateral, a través de maniobras que son que ya no se practica tanto, la verdad, porque todo conlleva a que hoy en día se haga la cesárea, pero existen maniobras obstétricas donde se puede producir el parto por vía vaginal siempre y cuando estemos en presencia de una placenta marginal o lateral. Bien, vamos a hablar de la tercera causa de hemorragia, y es la ruptura de una vasa previa, es decir, la inserción velamentosa del cordón umbilical, que significa que durante un trecho el cordón transcurre entre las membranas ovulares. Hay una porción que cruza entre el orificio cervical inferior y la presentación, y esto puede romperse espontáneamente o ante una ruptura de membrana. Es decir, nosotros tenemos la presentación y el orificio cervical interno, y por medio discurre el cordón umbilical. ¿Cómo hacemos nosotros el diagnóstico de una vasa previa? A través del tacto vaginal, donde nosotros vamos a encontrar resaltos en las membranas ovulares por delante de la presentación que van a latir sincrónicamente con el feto. Y ante una rotura, una hemorragia, nos vamos a encontrar con una hemorragia de sangre roja y rutilante, donde ahí nosotros tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con la placenta previa, teniendo en cuenta la demás clínica que ya hablamos de placenta previa, y tratar esto con urgencia porque la mortalidad fetal es muy alta, de un 60%, porque estamos hablando de sangre proveniente del cordón umbilical. Por lo tanto, la conducta obstétrica va a ser siempre la cesárea. Bien, y por último vamos a hablar de la última causa de hemorragia, donde nos encontramos con la rotura uterina. Esto lo vamos a hablar muy por arriba porque ya no se ve tanto, y es la ruptura total o parcial de la pared uterina que involucra al miometrio. Puede ocurrir tanto en el embarazo como en el parto. Y yo les digo que no es tan frecuente porque tiene una frecuencia del 0,5%, pero esta frecuencia es en centros de alta complejidad. No se ve ya demasiado, pero bueno, es muy bueno que ustedes lo sepan. Ahí tenemos una imagen para saber cómo se produce la ruptura uterina y que ocurre en diferentes niveles, es decir, la vamos a clasificar dependiendo de su ubicación en diversos niveles, que en este momento yo no le quiero hablar de eso porque sería un video demasiado extenso y no viene al caso. Lo que me gustaría que sí sepan es que para hacer el diagnóstico nosotros vamos a tener una sintomatología muy variada. Durante el trabajo de parto nos vamos a encontrar con que vamos a usar indiscriminadamente oxitóxicos, porque vamos a encontrar que la contracción es bastante débil. Vamos a tener un adelgazamiento del segmento inferior, por lo tanto vamos a tener un útero como en forma de reloj de arena. La paciente se va a encontrar inquieta y con mucho dolor uterino, y se puede presentar hiperdinamia. Si no, otra forma de presentación es lo que se llama síndrome de ruptura uterina, donde se produce un dolor súbito e intenso en el hipogastrio, se presenta bradicardia fetal que prosigue hasta la muerte fetal, se presenta metrorragia en grados variables, dependiendo de la lesión, y se va a encontrar después con una paciente calma porque cesaron las contracciones y por lo tanto la paciente no siente dolor. Para finalizar, ¿cómo vamos a hacer este tratamiento?
con una internación de urgencia, vamos a corregir el estado de shock, vamos a hacer una cesárea abdominal si podemos rescatar el feto, si tiene maduración pulmonar y si no, y tratar de inducirla lo más antes posible. Y vamos a suturar el área lesionada o una histerectomía dependiendo del grado de lesión que posea la paciente. Bueno chicos, desde ya muchas gracias, espero que les haya gustado el video. Se los quise hacer a modo de resumen un poco. No quiero que estudien de los videos, los videos son más que nada para guía, pero de verdad se estudia en base al libro. Yo recomiendo el Schwartz de obstetricia, muy buen libro, de acá armo yo los videos. Y bueno, espero que les hayan gustado. Si les gustó, denle me gusta. Si no se suscribieron, suscríbanse y por favor compartan el video. Desde ya muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.